Voy a mostrarles los dos métodos, por ejemplo, que se ven en evaluaciones de Roya. Uno es el que, digamos, ha implementado Cenicafé y que en general lo manejan, digamos, el servicio de extensión a nivel país, digámoslo así. Y el otro método, cuando estemos en pantalla, me dice. Ya está en pantalla el cuadro de Excel. Y el otro es el modelo que vimos en la clase pasada. ¿Quién escribe? ¿Quién es él? Yo escribí ahorita, Víctor, Ya, unas maticas, la de me las dijiste. fotos. Sí. Bueno, listo, ahorita las compartís. Entonces, arranquemos, porque la intención es que hoy ustedes dediquen esta parte del tiempo, pues para que no les quede trabajo para el fin de semana, que si lo consideran, si no ya ustedes organizan. La intención es que hoy estaremos, digamos, tratando de cerrar el tema de enfermedades y vamos a hacer dos ejercicios. Y ya el lunes haríamos, digamos, la socialización de todo lo que hemos visto alrededor de arbences y alrededor de enfermedades, desde inclusive desde la misma calibración. Entonces vamos a mirar aquí este modelo, pues quise traer un ejemplo, porque si ustedes van a mirar el libro de café, Víctor, ahí qué vergüenza. está, ¿Puedes grabar la sesión, por favor? Ya está ya, grabada, qué vergüenza. ya estamos ahí. Hoy le gané. Bueno, muy bien. Entonces, Excelente. hoy le gané. Entonces, ¿qué Pero lo pasa? que falta, Víctor, es el enlace de la clase pasada. Ese sí no lo has Bueno, compartido. no lo he compartido, que acuérdate que ese me toca es subirlo me toca es bajarlo y subirlo al canal mío para poder que ustedes lo puedan compartir. Ese deje, mañana por la mañana me regala un WhatsApp y listo. Ese tiene un tiempito mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Si ustedes revisan el libro Café, en el libro Café, en la página 122, pues hay unas explicaciones sobre cómo calcular el porcentaje de infección o de infestación de la roya, pero no es muy claro. En general no es muy claro para un productor o para una persona que no conozca, digamos, de cómo evaluar. Entonces acá, digamos que lo puse en unos términos sencillos, porque en la página 122, este primer método que vamos a ver es el método, digamos, en café y el que está contemplado en el libro de café que hemos venido siguiendo. En el libro café, y ahí le adicioné unos parámetros, pues evaluación de roya a nivel de campo, municipio, vereda, finca, propietario, fecha y el lote. Eso es importante, porque si él tiene un solo lote, pero tiene 10 fincas y cada finca es un lote, eso se ve mucho acá en el Quindío, que hayan productores que tengan 5 fincas y cada finca la manejan como un lote. Entonces eso es interesante. O una en la finca es muy grande y tiene, por ejemplo, 5 o 7 lotes. O pues, según la topografía, hay lotes diferentes. Entonces también es importante siempre que no se haga un análisis generalizado, sino por lote. En la medida en que uno tenga una preparación o una información más directa, más clara, más precisa, pues obviamente el manejo va a ser mucho mejor y más oportuno. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? En este modelo dice, se toman 10 árboles en el lote. ¿Sí? 10 árboles. Entonces aquí coloqué árbol 1, que voy a señalar, árbol 1, árbol 2, o sea que hice en este primer espacio 5 árboles, 1, 2, 3, 4, y aquí está el quinto, 5. Y debajo puse los otros 5 árboles, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Cada árbol, según metodologías en ICAFE, ellos dicen, para cada árbol, me voy a referir al lote 1, en el lote, entonces de ese árbol productivo, yo voy a hacer lectura en 10 ramas del árbol 1. Hasta ahí estamos claros.
Sí, claro. Ok. Les voy a señalar, voy a resaltar más este recuadro para que lo puedan ver bien. Creo que ya lo podemos ver. Es más, con amarillo, voy a poner otro color. Verde. Listo. Ahí tenemos el conjunto del árbol 1. Árbol 1 con 10 ramas. Árbol 2 con 10 ramas. Árbol 3 con 10 ramas. ¿Ok? ¿Qué hay que buscar? Que esa rama pues nunca tenga menos de 10 hojas. Eso uno lo ve al ojo. Es como en Broca cuando hablábamos. Que esa rama nunca tenga menos de 25 granos. Uno al ojo con 3 nudos que observe ya sabe que pasa de 25 a 30 granos en una rama. Entonces ya uno cuenta y seguramente va a estar por encima de 35 o 40. En época de cosecha principal, uno ha encontrado hasta 160, 170, 200 gramos en una rama. Correcto. ¿Qué sucede aquí? En ese árbol 1 vamos a tomar 10 ramas y en cada rama, perdón un segundito que este perrito no me va a dejar. Muy bien. Entonces, en cada rama, al ojo uno observa, acuérdese que las hojas de café son opuestas. ¿Qué quiere decir? Una hoja al frente de otra. Entonces usted puede contar al ojo cuántas, más de 10, o sea, 5 pares de hojas, ya usted está sobre seguro. Entonces allí hablábamos también de un concepto anterior que se llama incidencia e intensidad. ¿Qué vamos a observar en esta lectura? Incidencia, o sea, presencia de la roya. Así sea, desde una mancha, no más, hasta tener la hoja invadida. Pero hay que evitar, miren la importancia, manejo de broca, manejo de roya y en general todos los controles son preventivos, todos. Desafortunadamente, nuestra incultura siempre somos curativos a todo nivel. Entonces, para uno ser efectivo y eficiente y eficaz, pues entonces debemos de ser preventivos. Y roya más que nunca aquellos que son muy enamorados, aquellos que son muy enamorados. Lo de Cali nunca llamó a Ay, señor. No hay sonido, Víctor. Entonces, ¿qué sucede? En este orden de ideas en el árbol 1, entonces tenemos 10 ramas por árbol, que consideremos que siempre haya más de 10 hojas, o sea, más de 5 pares de hojas, porque en café las hojas son opuestas. Entonces, en ellas hay dos conceptos, incidencia e intensidad. Incidencia,
solo es presencia. Entonces recordemos lo que decía el técnico que, de la charla que tuvimos o el video que se presentó. No podemos esperar. Cuando yo espero a ver el polvillo color rojillo como el ladrillo, voy mal. Voy mal, ¿por qué? Porque cuando yo siento, cuando yo veo el polvo en la mano, cuando yo sacudo la hoja y ya el polvo cae, quiere decir que el hongo ya entró, ya se multiplicó, ya salió nuevamente y está esporulando o está haciendo dispersión de los órganos reproductivos, o sea, está invadiendo nuevamente. Ahí voy perdiendo, porque ahí ya el hongo como tal se ha multiplicado en muchas veces y se está dispersando por el hombre, por los animales, por el viento principalmente. Entonces voy en desventaja. Y ahí es donde el caficultor ya se preocupa y corre a comprar producto. Aplica el producto, sobre todo un sistémico, automáticamente, si yo tengo una intensidad de más del 15%, tenga la seguridad que hay defoliación del cultivo. Entonces, ahí es donde es un manejo preventivo de observación. Personalmente, yo tenía 2 lotes de Caturo. Tenía el 1 y el 4 de Caturo, con máquinas en buen estado, con el producto, con el registro. Y si uno no está atento, uno no está en la finca, y en 2 ocasiones, el señor que me trabajaba nunca lo tomó con la responsabilidad del caso y a la cosecha siguiente, palote. Entonces se fue el agregado y tumbé los 2 lotes y sembré Castillo. ¿Por qué? Porque es una palabra de responsabilidad compartida. Porque estas personas, desafortunadamente, no asumen el compromiso muchas veces de la finca y no le dan el peso que se necesita. Entonces, cuando uno ya entra en un plan de choque por encima de un 15% de roya, va perdiendo. Y si hay defoliación y el cultivo no se muere, tranquilamente son 2 años. 1 año de volver a formar ramas con hojas y luego el proceso de floración. Entonces son 2 años. Desde ahí que alguna vez hablábamos de que era mejor, roya o broca. Yo me quedo con broca, definitivamente. Porque usted de una cosecha a otra es capaz de limpiar, es capaz de hacer un trabajo interesante y usted no pierde las hojas. En cualquier cultivo donde usted pierda las hojas, perdió la cosecha. O al menos recupera en unos factores que ustedes han encontrado en cooperativas o en puntos de compra, factores por roya en pasillas del 110, 115, 120. Entonces, el manejo es preventivo. Muy bien. Entonces, supongamos que en este ejemplo, para no llenar toda la tabla, los 10 árboles aquí, entonces, si tengo 10 árboles y 10 ramas por árbol, ¿cuántas ramas tengo para evaluar? 100. 100. Es exactamente. Y supongamos que para este ejercicio decimos que ojalá cada rama como mínimo 10, entonces pongamos que tenga 12, que tenga 10, que tenga 20, que tenga 18, que tenga 15, que tenga 11, que tenga 23, que tenga 14, que tenga 17 y que tenga 21. ¿Listo? Perfecto. Aquí estamos hablando, cuando digo hojas totales, ¿cuáles hojas son estas? John William. John William, ¿me escucha? Señor. Serían las hojas totales, serían las 20 pedazos de hojas. Pero cuando digo hojas totales, ¿qué hojas son? Hojas sanas y hojas enfermas, son hojas totales. Ok, hojas sanas y hojas afectadas por roya. Ojo, lo mismo sucede cuando hacíamos la evaluación de broca. Granos totales, ¿qué son? Granos buenos y granos con broca. La sumatoria de toda la población. Lo que quiere decir que si yo sumara aquí, pues sencillamente eso me está dando 161 hojas totales, de las cuales todavía no sabemos cuántas están con roya. Vamos a colocar un ejemplo hipotético de digamos que tenemos 3, tenemos 5, tenemos 10, tenemos 3, tenemos 0,
tenemos 4, tenemos 20, tenemos 8, tenemos 9 y tenemos 11. ¿Listo? Quiere decir que de cada rama de estas, dentro del árbol 1, en la rama 1, de 12 hojas que yo observé, 3 tenían presencia de roya. Entonces, cuando yo sumo acá, tiene 73, ¿sí? 73 de 161. Entonces, por favor, calculadora, ¿qué porcentaje es? El ¿Qué porcentaje? 45.34%. Listo. 45. Ojo pues, para todos, por favor. Es que siempre, discúlpenme, pero si soy reiterativo, pero siempre participan los mismos 4 o 5. Y el grupo somos como 25. Entonces, ¿qué pasa con el resto? No hay audio, no me comprenden, no están. ¿Qué pasa? Esperando nuestros resultados, Víctor. No, pero ese no es el camino, Carlos. Ese no es. No, yo sé que Porque no es por molestar. cuando uno está en finca, cuando uno está en el lote, cuando uno está dando una asesoría, porque seguramente muchos de ustedes pueden hacer extensión vendiendo un servicio en su localidad, es como lo van a hacer, si aquí no nos equivocamos. Los espacios son para eso, para discutir, para analizar, para hablar, para equivocarse. Pero cuando uno está en campo, uno no se puede equivocar, y es lo que le pasa a los técnicos normalmente. Van y se equivocan y hacen meter las patas al productor o en la misma finca y se queda el daño hecho. 45.3%. Ok. ¿Alta o baja en ese árbol? Pues debe suponer que es alto, porque imagínate. No, pues Altísimo. si dices que hay un 15% ya hay Sí. desfoliación, entonces estamos hablando de 30 más. Lo que quiere decir que este Llevado. paciente está llevado. Esa es la palabra, digámoslo, está llevado. Es un paciente que tranquilamente sale a comprar cualquier sistémico por encima de 160.000 que vale el litro y lo primero que le dicen es dóblele la dosis. Lo primero que le dicen, dóblele la dosis y el vecino le dice, métale más. Entonces, ¿qué pasa? A los 8 días, el cultivo está como un erizo. Todas las hojas en el suelo. Y el productor normalmente, porque me ha tocado escucharlos, arrancan para el almacén, arrancan donde el técnico, a decirle que el técnico tiene la culpa porque el producto es malo, está pasado y tumbó las hojas del cultivo. Cuando el problema es del productor. Porque la finca de quién es? Del productor, no del técnico, es del productor. Entonces ahí tenemos que empezar también a tener. Y definitivamente, en el campo nuestro, afortunadamente, el mismo sistema, el mercado y todos estos cambios que se están generando nos están llevando a cambiar el pensamiento de ser simple productor a ser un empresario cafetero, sea pequeño, mediano o grande. Hay que pensar como empresario, porque es un negocio. ¿Cuánto vale su empresa? ¿Cuánto vale sostener una hectárea en un año? ¿Cuánto vale renovar una hectárea de un año? Y muchas veces vamos a vender el café y en el sistema tradicional, o llega el cliente y ni siquiera sabemos qué tenemos. Entonces es un tema también de sentido de pertenencia, porque muchas veces nosotros o estamos por fuera o trabajamos en otro lado y no le sacamos el tiempo a caminar, a mirar ese cuaderno sencillo de tareas, qué fue lo que quedó, cómo quedó hecho, cómo quedó realizado. Muchas veces renovamos por soca o por siembra y en los primeros 15 meses hay que resembrar siquiera 3 veces o 4. ¿Por qué? Porque es un órgano vivo que se muere, que se ahoga, que le da nematodos, que le puede dar un foco de palomilla, pero solo resembramos cuando ya el daño está muy avanzado. Es prevención, más que curación, prevención. Entonces, en este mismo orden de ideas, se hace la evaluación para cada árbol, perdón, para cada árbol en las 10 ramas. O sea, aquí
aquí y va uno llenando sucesivamente. Viene la pregunta interesante. ¿Cuándo hacerlo? Si aquí tenemos un promedio, si aquí en este árbol hay 45% y todos los materiales son susceptibles, tengan la seguridad que esta finca en ese lote está pasado ya de la época crítica para hacer el control. Por eso lo quise hacer de esta manera, para que lo evidenciemos la gravedad del asunto. Un lote con un nivel de roya de estos va perdiendo la cosecha, tranquilamente. Y si, Por la y si floración principal señor, debería. La floración principal sí, lleva a la evaluación. claro, total. Entonces allí es donde voy a pasar al otro sistema y me voy al ejemplo que me mandó Miller de una cosecha y hice un atrevimiento de mirar unas épocas de floraciones. Entonces, entre todos, necesito que eso lo comprendan, porque a partir de ahí es que voy a enviarles el taller para que lo puedan trabajar, pues podamos aplicar conceptos, ¿sí? Porque lo que no se raye no sirve y lo que no se practique no sirve, porque la memoria es muy regular. Perdemos con la memoria. De aquí tengo el esquema de los 10 árboles, 5 arriba, 5 abajo. Entonces viene el concepto final. Vamos a hacerlo acá. Supongamos que aquí tenemos, pues, ahí me disculpan para no llenar todo el cuadro, 25%. Voy a rellenar, mejor dicho, lo que son los porcentajes de infección, asumiendo que si entendimos este ejemplo para el árbol 1, 10 ramas, entonces voy a atreverme a colocar porcentajes aquí de daño, ¿sí? Pongámosle 17%, ya haciendo el ejercicio como lo estamos analizando, ¿sí? Pongámosle 21%, pongámosle 25%, ¿ok? Y acá abajo, don Carlos, hágame un favor y me va sumando los porcentajes de arriba para ganar tiempo. 45.3, Claro. 25, 17, 21, 25. Los primeros 5 árboles me los va a sumar. Por favor. 133.3. Todavía me faltan otros 5. Bueno, Ya me listo. faltan otros 5. ¿Listo? Entonces digamos que aquí tenemos 15% en el árbol 6, en el árbol 7 encontramos 12%, digamos que en el árbol 8 está para una cañada, no hay tanto problema, pongámosle que nos dio el 6%, listo, vas sumando también esos por favor allí. Y por último tengamos el 7%, listo. Ahí sumamos falta uno. ¿Falta uno? Sí. Sí, falta uno. Pongámosle el 21%, listo. Entonces ahí calculamos la evaluación, árbol, 10 ramas por árbol, número de hojas totales buenas y afectadas y separamos el número de hojas afectadas. Sacamos el porcentaje y nos dio para cada árbol un porcentaje de nivel de infestación o de infección o porcentaje de infección. Entonces ahora vamos a sumar un promedio, vamos a sacar un promedio de la sumatoria, entonces aquí hice la fórmula, porcentaje, aquí la traje al español porque si ustedes la ven en el libro seguramente algunos no comprendemos el tema de sumatorias de X y toda la cosa, entonces aquí la saqué de una manera más sencilla. Porcentaje promedio de infección por lote es igual ¿a qué? A una suma. 194.30. Y eso dividido entre nos daría un segundito porque... Perdón, doctor. Espere que es que algunos de pronto no conocemos cómo se hace y usted ya me está dando el resultado, Jorge. Un segundito, aguantemos un momentico. Entonces, por favor, suma. ¿De quiénes? De los 10 porcentajes que nos acaba de hacer Jorge y Carlos. Exactamente. 194.3. 194.3, la sumatoria de los porcentajes. Y esto lo dividimos ¿entre quién? Entre 10, los 10 individuos. Exactamente. Bueno, aquí no me da pues la raya, pongámosle esta división, dividido sobre los 10 árboles evaluados. ¿Listo? Y esos 10 árboles, cada uno de esta sumatoria contempla
los datos de hojas totales y hojas con roya. O sea que tenemos 100 árboles evaluados para todo ese lote, ¿correcto? Eso nos da, ¿cuánto? 19.43. 19.43%. ¿Qué opinan ustedes de esa roya? Ya perdió, como dijiste, hay desfoliación, va perdiendo. Exacto, está alto. va perdiendo. Le lo voy a dejar en rojo para que se preocupe, porque muchas veces no evaluamos broca, porque no, por múltiples razones. Por múltiples razones no evaluamos broca y queremos sembrar susceptibles por múltiples justificaciones, pero no le prestamos atención a ese microclima donde estoy ubicado para el control oportuno de la rocha. Entonces se están enfrentando a dos problemas simultáneamente, porque la roya crece directamente proporcional al crecimiento de la hoja. Que no va creciendo, hasta que llega el momento en que usted ve trasluz. Uno coge ve el trasluz, se la pone al sol y usted ve las manchas cloróticas por dentro. Usted le ponga el dedo o la yema y no le vea el polvillo. Usted se está entrecortando. Pensé que era mi internet. Pensé lo mismo. el color, el polvillo. Voy perdiendo. Víctor, se está dañando la con ese señal. 19.43. Profe, Señor. se nos quedó la idea a medias que nos estaba dando de poner la hoja tras luz porque se entrecortó la llamada. Ah, bueno. ¿Qué hubo, Camilo? Bueno, ¿qué sucede? Usted mire que es supremamente importante y por eso quise hacer antes de enviarles el taller o por acá por el chat o al correo o al WhatsApp. Ahora miramos por donde sea más fácil. Porque parte del ejercicio que ustedes van a calcular tiene que ver con todo esto en el tema de roya. Entonces, aquí hay un tema de sentido de pertenencia del equipo de trabajo, porque yo lo viví en carne propia, con el equipo 1A, con las boquillas 1A, con el producto, con el calendario, y el tipo, mil disculpas, estaba echándole la comida a las gallinas, estaba aporcando por ahí una mata de plátano, se pasó la época de la aplicación, no lo hizo, y hubo paloteo 2 ocasiones. Entonces, es deber de nosotros, como propietarios, dar las instrucciones suficientes al personal de confianza de la finca o al responsable de la actividad. Por eso hemos insistido tanto. Cuando yo entro a cosecha, es a cosecha. Y uno ve productores que están en cosecha buscando trabajadores al día para platear un café, para hacer una labor en plátano de deshoje, de fertilización, porque no les alcanzó el tiempo ni el año. ¿Qué es eso? Falta de planeación. Entonces, cuando yo determino mis épocas de cosecha, claramente con las floraciones, en función de mi curva de comportamiento de la cosecha, yo tengo que separar esos tiempos. Y esos tiempos se llaman cosecha, donde están las máquinas revisadas, donde están calibradas, donde la compostera tiene al menos un plástico, o tejas de cartón si es que no tengo plata, donde debo de tener todo organizado, porque cuando estamos en cosecha se va la energía, no hay cocos, la carreta no sirve, el fusible se fue y hay que ir 3 horas en carro a traer un fusible para la despulpadora, espere hasta el otro día para despulparlo. La banda, la engrasada, el tanque tiene una filtración, todo eso hay que mirarlo o en otras ocasiones se me quedó el control de las arbences o no llegó el producto, me quedé sin el control del biológico en su momento, ya no hay tiempo. Entonces,
Esas épocas que hicimos en algún momento con curvas de tiempos fríos, o sea, en el caso de zona central cafetera, primer semestre cosecha traviesa y segundo semestre cosecha traviesa, diciembre, enero, febrero máximo, junio, julio, agosto, y vuelve otra vez a diciembre. En esas épocas hay que buscar, hasta donde sea posible, que uno haga todas esas labores para que ustedes empiecen a organizarse. Y esta es una de ellas. Los amantes de los susceptibles, excelente café, nadie dice que no, pero hay que pelear con roya y con broca. Muy bien. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, con este ejercicio del trasluz, entonces déjenme, a tocar salirme de acá, entonces, permítanme un segundito. Yo me salgo de acá, espero, yo busco por acá una lámina que nos ilustre mejor. Un segundito. Está como así. Ok, vamos a ver si con esta nos queda claro el concepto. Yo creo que sí. Esto. Sí. Ok. Me dice cuando estemos en pantalla. Ya. Una hoja, ¿sí? Ok. Miremos esta imagen de esta hoja. Estamos ya en Google, pues. ¿Estamos o me salí? Estamos en Google viendo hojas. Listo, ok. Si miramos esta lámina de la derecha, aquí está el sol, ¿sí? Entonces uno coge la hoja. Uno coge la hoja y la va a colocar al sol, así como la tenemos acá. Entonces, si miramos esta hoja, supongamos que estas puntitas verdes que hay por acá, estas chiquitas que hay por acá, cuando usted la pone, la hoja de café, ustedes saben qué es, o si no, les pongo pues esta otra que está como mejor. Entonces, digamos que esta es una hoja de café, ¿sí? Y el color de la hoja, no, esta, pues, mejor esta. Digamos que esta se ve más una hoja de café. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo la coloco al trasluz, ustedes saben que la roya empieza a generar un amarillamiento internamente, diferente al color ladrillo, como unas pecas amarillas translúcidas. ¿Por qué? Porque ese sitio translúcido es donde la raíz de la roya, para hablar pues en términos sencillos, digamos que ha entrado y está invadiendo la zona interna de la hoja. Y ella desarrolla como unas raíces de succión. Entonces, ¿qué hace? Empieza a destruir por succión todo el tejido interno, o sea, la savia que llamamos normalmente dentro de la hoja, y ese tejido empieza a morir. Por eso se vuelve clorótica o amarilla. Entonces, cuando uno la coloca al trasluz, sin que usted vea la mancha por fuera, bien sea en el haz o en el embés, acuérdese que dijimos que el embés de la hoja es la palma de la mano y el haz es la parte superior de la mano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno la coloca al trasluz
bien sea por el AS o por el ENVES, usted automáticamente va a ver las manchas internas, usted las ve. Y ríase para que se asusten. Uno a simple vista no las ve, pero cuando la pone al trasluz, usted puede encontrar 50, 100 manchas translúcidas sin haber esporulado o germinado el hongo. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha presencia o mucha infección internamente y que no ha salido. Entonces, ahí es donde tenemos que estar pensando en ese análisis, no esperar a tocar el polvillo para decir, sí, hay que aplicar, no, al contrario. Entre menos manchas internas tengamos y solo la presencia, como hablaba el conferencista, ¿cuándo fue? El martes. Entonces, así sea una, dos, tres manchas, estamos garantizando que el producto que usted aplique, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de incidencia e intensidad. Incidencia es presencia. Cuando yo hablo de intensidad, es porque voy a medir el porcentaje de roya que hay presencia. Entonces uno pudiera partir, si fuéramos a hablar de incidencia, es presencia. Una manchita, dos manchitas, tres. Cuando yo hablo de intensidad, quiere decir que yo puedo partir esta hoja en 4, o sea, un cuadrante, y estaría diciendo que cada subdivisión, cada cuarta parte es un 25%. Y si ustedes colocan eso al trasluz, se van a asustar. ¿Por qué? Porque entonces te va a decir, de intensidad, tengo el 50, el 75, el 80%. Así no hayas por un lado, pero ya está por dentro. Quiere decir que ya ella está activa trabajando. Complicado. Si de pronto me encuentro ese trasluz en café. Perfecto. Vamos a encontrar. Perfecto. Esta nos sirve bastante. La estamos mirando el trasluz. ¿Alcanzan a ver esta manchita aquí? El verde más claro. Correcto. El amarillo pálido. Así se ven al trasluz la roya cuando ni siquiera ha salido de la hoja. Así se ve. Mire, por ejemplo, aquí se ve una, póngale en el ojo aquí hay otra, ¿verdad? Un poco más opaca porque está más joven. Aquí vemos otra aquí, vean aquí en este bordecito. Entonces, ahí es cuando uno debe de tomar la decisión. ¿Cuándo hacer las observaciones? Entonces, para eso le pedí, ¿Miller ya apareció o no? Miller, no le digo. Miller hizo la consulta y no vino a clase. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar, que por aquí ya lo hice. Profe, Miller está levantando la mano. ¿Quién? Miller está levantando la mano. ¿Cómo? No, hermano, pues le va a tocar qué hace con la mano levantada porque tengo todo en disminuida la pantalla y no lo veo. Le toca es hablarme. Porque no los veo, no veo ninguno. Me tienen que hablar porque todo lo tengo disminuido acá, entonces no los puedo ver. ¿Ya estamos ahí en el Excel o no? ¿No? No, está en la Listo. página Entonces, de... permítame. Ok, permítame, yo cargo aquí otra vez. Perdón, un segundito. Miller tiene un problema con el micrófono. Sí, no, ni lo escucho ni lo veo, porque tengo todo disminuido acá. Muy bien, ahora sí. Miller hizo la tarea juiciosamente y se consiguió estas cosechas. Mire que uno puede rescatar información, no será la más fidedigna, la más precisa. Ya en este momento, pues ya no podemos hacer nada, porque él se consiguió unas cosechitas de don Miguel y de doña Yadir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Él decía que ellos cosecharon en estas fechas, 5 de julio, 28 de mayo, 5 de julio, 2 de julio, 14 de junio, 29 de mayo, 29 de junio, 15 de junio, 15 de junio. Listo. Cogieron este café, X café. Eso por ahora pues, no nos interesa. X café. Lo que sí nos interesa es cómo salió ese café en la localidad donde él está.
si salió con qué nivel de pasilla, o sea, cuando lo recogieron, cómo fue esa cosecha, cómo quedó el cultivo, si es un material susceptible o no, si es resistente o no, es lo que hay que estar muy presentes, porque si es resistente, pues nos vamos por la vía broca en los flotes. Si es susceptible, seguramente en los flotes nos va a marcar mucha pasilla también. Entonces aquí, con calendario en mano, construí, le cargué en promedio 8 meses, 10 días, en promedio. Lo que quiere decir que para el señor Miguel, en esta cosecha, la floración tentativamente fue, si fue la cosecha ahora el 5 de julio, la cuarta semana de octubre. Si ustedes hacen la cuenta regresiva, les da más o menos 8 meses, una semana aproximadamente. Entonces, para Víctor, el ejemplo, señor. Víctor, qué vergüenza. Ahí dices floración promedio, no he hecho la tarea de las floraciones, pero ¿qué se entiende como el momento de la floración? ¿Cuando empieza a salir la florecita o no sé? Claro, perfecto. A ver, entonces, déjeme por favor un segundito porque necesitamos, un momentico, yo la saco de por acá. Un segundito. Un segundito. Pero de eso se trata. Digo floración promedio del café, ¿por qué? Porque en este momento, para la localidad, ese graneo que ellos cogieron, yo no puedo decir si es escasa, regular, buena o muy buena, ¿sí? Y eso lo veíamos, acuérdense cuando vimos Broca en el calendario, la determinación de campo, ¿sí? Si era escasa, regular o buena, me voy a salir otra vez de allí, voy para otro lado. Eso solamente se evidencia con las personas que estén en la finca. Entonces, el señor que está en la finca, él hay que enseñarle qué es escaso, qué es regular, qué es bueno y qué es muy bueno, pero no dejándoles un libro ni una cartilla, no, es mostrándole en campo, ¿sí? Él al menos en su memoria comprenda que es una floración escasa. Aquí estamos hablando, se llama floración cuando está abierta, flores abiertas. Aquí, por ejemplo, no está abierta, ¿sí? Hasta que no abra la floración, no se considera. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes estados, digamos en esta foto, miren acá. Aquí hay, por ejemplo, puntillas que no han abierto. Estas son puntillas que no han abierto, les falta, digamos, energía y agua de acumulación para que abran. Tenemos una flor abierta, esta que tenemos acá, ya está abierta. Acuérdense que nuestras variedades de café, cuando abren, ya el grano está fecundado, porque son hermafroditas. Distinto al Brasil, por ejemplo, y distinto también al África, que hay materiales que tienen que generar polinización cruzada. Esto es una flor abierta. Esto es una flor abierta. ¿Sí? Las que estamos viendo aquí, como cafés, quiere decir que van más adelante en la floración. Florecieron, digamos, hace unos 3 días, porque la flor abre de café, ya el grano está polinizado, está formado, ¿sí? Y esa flor dura más o menos 2, 3 días abierta. A partir del segundo o tercer día, según la intensidad del sol, ella empieza a secarse y ella se cae. Pero vuelvo y repito, para Colombia, cuando la flor abre en nuestras variedades, ya el grano está fecundado. O sea que la importancia del verano acumulativo y que coincida con las aguas de lluvia garantizan que ese grano sea pesado. Porque ustedes recuerdan que en los principios de cosecha o finales de cosecha, ¿cómo es el grano?
¿Cómo es el grano? ¿Cómo Más es la liviano. coloración? Es más liviano, perfecto, doña Liliana. Es más liviano, salen más flotes, hay más espuma, hay más grano guayaba al principio y al final. ¿Qué quiere decir eso? Que esas floraciones que se generaron pudieron haber sido en verano. Y en la época crítica de llenado, entre el tercer y cuarto mes, coincidió con la época de verano. O sea que la densidad es menor de ese grano y por lo tanto necesito más café para la roba de café. Entonces ahí es donde ustedes también tienen que tener claro que en cafetales nuevos bien manejados uno ha podido tener 54, 57 kilos para una roba de café. En lotes de verano, en las primeras de cambio, usted puede subir a 65, 69, 70. Y ahí es donde ustedes le dicen, don Jorge, qué pena con usted, su café tiene factor 110. ¿Bueno o malo? Malo. Pésimo, re malo. ¿Qué quiere decir eso? Todos los problemas del mundo entero. Verano, material susceptible a roya, pudo haber habido ataques de roya, de broca, no hizo oportunamente control de arbences, no fertilizó oportunamente, café a libre exposición, perdió. Miremos todos estos manejos integrados que uno en un momento determinado ustedes pueden hacer lectura de su finca o de su Jorge, árbol. tengo una Señor. pregunta. Sí. Dado el caso que hace como 8 días llovió por acá y en esta semana se dio una floración media, no fue ni buena, regular, más o menos. Si al tercer mes llegan buenas lluvias, ¿hay un buen llenado o va a ser vano, como se dice? No, porque es que, perdón que es la que estoy buscando. Bueno, doctor, estamos hasta ahí claro. ¿Qué es una floración? Muy claro, o sea, a partir ¿Sí? de que sale la flor, abre la flor. Excelente. Abre la flor, abre la flor. Miremos acá abajo, mire, flores abiertas, mire, floración. Eso. Registramos cuando esté abierta la flor. Es correcto. Y les pido un favor, no se les olvide nunca. Personalmente, normalmente a ustedes los buscan para que apunten la buena. No, señor, preocúpese por las escasas. Porque en escasas usted puede tener 3, 4 escasas, o lo que llama el agregado en la finca. No, eso fue un chapoleo, eso fue un chispeíto. Pero 3 o 4 chispeos forman una regular. 2 o 3 regulares forman una buena. Si estamos hablando de broca, ¿qué pasa? La broca está saltando de un grano al otro, de un grano al otro. Y cuando llega una floración buena, por ejemplo, vamos a mirar aquí una panorámica, miremos esto, que esto lo hemos visto aquí en el Quindío y ustedes también lo han visto. Cuando llega una muy buena como estas, ese grano puede tener, el pequeño puede tener 2, 3 meses, 4 meses. Y si estamos en épocas donde sea bimodal, o sea, 2 cosechas al año, usted tiene todo el concepto de broca en toda su expresión. Entonces, cuando llega la época crítica de la floración muy buena, ¿cómo va a estar de broca? Supremamente alta, la presión es altísima. Entonces, uno tiene que empezar a manejar lo que decíamos, los traslapes de floraciones con la época crítica para en un momento determinado hacer aseo de cafetal, lo que se llama RR, hacer una buena evaluación, una observación de campo para aplicar oportunamente biológicos. Y si es del caso, un insecticida. Ahí sí no me da miedo decirlo. Hay que hacerlo, porque es que uno tiene que proteger la cosecha. Acuérdese que la broca comienza a atacar a los 90 días. Y 90 días son 3 meses. Y si ese grano bajo condiciones normales, usted lo cosecha a los 8 meses, esa broca está comiendo 5 meses. Y tranquilamente con 2, 3 generaciones. Y cada broca coloca 150 ovos en promedio. Y el ciclo dura 30 días. Entonces, lo que usted va a cosechar es una población inmensa de broca. Y si fuera de eso, coincide, como lo dijo Jorge, un verano fuerte y es un material susceptible y no hacemos control oportuno de roya, apague y vámonos. Tiene los dos problemas a flor de piel. ¿Sí? Muy bien. Quiero buscar por acá, pero vale.
Vamos a buscar esa curva del grano de café. Perdón. Víctor, ¿no tienes de pronto una foto de una floración escasa para tener un referente? Porque tengo aquí, yo mandé a imprimir en tamaño póster, o más bien casi de pendón, el calendario floración y cosecha 2021. Entonces, ahí, bueno, tú sabes que ahí aparece las tablas, ¿no? Donde dice calibración de floración, MB, dice muy buena, regular y escasa, ¿no? Bueno, ¿qué podríamos decir alrededor vamos a mirar a ver si podemos tener una panorámica? Vamos a ver si esta nos da, por ejemplo. Profe, una pregunta, ¿no se puede hacer lo mismo de floración como se hace el manejo de roya, el manejo de broca, contando más o menos? Pues usted sabe que es susceptible las flores, pero más o menos haciendo un conteo por ramas y por árboles, ¿no se podría sacar un porcentaje y hacer una buena evaluación? Pues a los que podemos hacerlo. ¿Por separado o una sola para los dos? No, por separado. Primero la evaluación de floración. Esa evaluación de floración no se la puede hacer con porcentajes, digo yo, para uno, por ejemplo, yo en la finca, pues, Para roya y para broca, por separado. pues sí, tocaría ¿Sí? por separado porque en la buena tocaría preocuparse por la roya. En las escasas tocaría preocuparse por la broca, entonces serían separadas. Claro, pero mira que hay algo bien interesante. Si usted revisa en promedio los tiempos de control de roya y broca son muy similares en los tiempos. Entonces, hay que jugarle a un punto medio. Mm, Yo no puedo decir que muchas veces ustedes han encontrado que muchas veces le se corrió o este semestre va a haber menos cosecha que siempre era la principal. No han vivido ustedes esa experiencia. ¿Por qué? Por el clima, básicamente. Todo lo determina el clima. Por ejemplo, en este momento pasamos un verano muy interesante. Ahora va a empezar a florecer el café, como lo dijo Jorge. Hay agua, pero ojo con esto. Si los niveles de agua en este proceso de este mes y medio se incrementan por encima del rango normal de necesidades del café, puede haber aborto y puede haber caída de flores y puede haber inclusive pérdida de puntillas. Entonces puede limitarse o disminuir la cosecha del año entrante por exceso de agua. Y lo mismo puede suceder por exceso de horas de brillo solar o de verano, ¿sí? Porque puede que se genere la floración y puede que se genere el grano, pero ese grano va a salir vano, media cara, quemado, guayaba y no va a llenar, ¿sí? Porque necesita agua. Bueno, no es... Esta de pronto... Bueno, no encuentro, don Carlos, pero ¿qué podría decirle en español de finca? Una escasa es donde usted se para en un sitio de la finca, ve el lote y usted ve simplemente flores saltonas, es poquitas, una por aquí, otra lejos, otra lejos, otra lejos. Eso es un escaso. Un regular es cuando siquiera, si uno, normalmente yo lo manejo, digamos, por cuarteos, veo el lote y yo reviso y miro al ojo y digo, si hay un 20-25% de floraciones regular. Cuando yo veo al menos la mitad del lote florecido, digo, está buena. Y cuando uno ve la mayoría del lote florecido, está muy buena. No sé si esa orientación, porque no encuentro aquí
No encuentro acá fotos que ilustren. Por ejemplo, esta floración sería una muy buena. Mira esta, por ejemplo. Esta no tiene como pérdida. Y todo lo contrario, una que otra en el lote o en el árbol es una escasa. Pero eso, recuerden, la mayoría de las veces uno granea cada 20 días. ¿Qué quiere decir? Que hay una floración cada 20 días. Entonces uno puede tener tranquilamente en el año 20 floraciones en la zona nuestra. Hay otras que son más concentradas, ¿sí? Y tienen sino 4 o 5. No sé si con esa explicación, pero no me quedó muy clara la pregunta de Jorge. Yo decía la evaluación de floración, si no se la puede hacer por porcentajes, como se hace la misma evaluación para la roya o la evaluación para la broca, Ah, es muy relativa, ya. descontando. Que si uno con la floración pudiera estimar la cosecha, Exactamente. complejo. Porque es que no el 100% de la floración se recupera, o uno la obtendría. No. Hay muchos factores, inclusive por eso, acuérdense cuando así se hacían las evaluaciones de pronóstico de cosecha, aún con granos, los resultados eran muy, muy conservadores para la estimación, digamos, de la cosecha anual, porque entran a jugar muchas variables. ¿Uno qué podría pensar? En el tema de cosecha, uno lo que sí podría hacer es evaluaciones, pero nos tocó estar mucho tiempo en esos ejercicios. Yo diría que un buen momento para uno evaluar un punto medio de cosecha es, digamos, uno trabajar sobre todo, digamos, evaluar sobre los 4 meses o 5 de la floración regular, sobre los 4 meses o 5 de la buena y sobre los meses 4 o 5 de la muy buena. Y hacer un estimativo con un conteo similar para el de broca o el de roya, pero contando ramas. En una rama contándole como para broca todos los granos, pero tendría que contar el número de ramas productivas en determinado número de árboles. Y eso sí le da un estimativo aproximado de cosecha, pero de granos, no de flores. Porque la flor Ya, no o sea, garantiza. Señor. listo, listo. Sería después de 4 o 5 meses, ya cuando Sí, el fruto ya tenga un desarrollo más o menos claro, sostenible. Ah, ya. Esa sí correcto. sería estimativa. Sería bueno sacar esa tabla porque uno ahí estimaría más o menos una producción y con eso daría un cálculo también de trabajo en, en cosecha. Correcto, es correcto. Pero eso lo sacamos nosotros, digamos, de la experiencia de campo cuando hacíamos pronóstico de cosecha. ¿Sí? Entonces voy a mostrarles aquí, permítanme un segundito, a ver cuál nos puede servir. Una, esta no, puede ser, es esta. Vamos a meter a ver si esta nos ilustra mejor la cosa. Volvemos de nuevo a la curva de crecimiento del grano. Para mí esa curva es supremamente importante. Y no puedo decir, este es un estándar muy interesante, pero al mismo tiempo, ya estamos allí, al mismo tiempo, ustedes deben de buscar su propia aproximación en el crecimiento. Mire, aquí estamos hablando de cuántas semanas, 8 por 4, 32. Este es un estándar, pero por ejemplo en la zona de Jorge, en la zona de Miller, que estamos muy altos, esto se puede ir a 9 meses, a 10 meses, ¿sí? Entonces, esta curva es un patrón supremamente importante, pero cada uno debe de construir. ¿Cómo lo construimos? Eso es muy fácil. Ustedes cogen 4 o 5 palos, lo encierran o los marcan con plástico de color rojo o amarillo, de ese Caterpillar, y nomás florezca, usted marca ese árbol. ¿Qué debe decir? Que no se lo toquen. Al menos esa rama de floración. Apunta a la fecha y espera a que ese grano esté de cosecha. Lo puede hacer sobre una floración regular, sobre una buena y sobre una muy buena. Y con esos 3 datos
usted estima su época precisa de cosecha en función de la floración. Es un punto muy interesante, porque usted puede determinar para una negociación futura con un productor, hasta que lo puede negociar para entregar a futuros en tal época. Entonces, a mí me ha pasado. En los pocos palos que yo tengo, llega un cliente, por ejemplo, y va y mira el lote. Hombre, esta floración para cuándo está, más o menos está para tal tiempo la cosecha. Y ya, bueno, yo le compro el café de este lote. Me gustó este lote, yo le compro ese cafecito. Te mire que eso va dando un plus y pasamos de ser productores a ser empresarios. O sea, a saber interpretar su cultivo en función de su ubicación de microclima. Supremamente importante. Entonces, a lo que decía, por ejemplo, ahora don Carlos, aquí tenemos una puntilla, aquí la estoy señalando. ¿Qué quiere decir? No ha abierto la flor. Esta es una puntilla, no ha abierto la flor. Cuando ya abre la flor y comienza en la segunda semana, ese grano, entre puntilla y empezar ese grano a crecer, son 2 semanas, 15 días más o menos, ¿sí? Entre abrir, polinización, caída de flores y crecimiento de ese grano. Comienza. Mire que la tasa de crecimiento es muy lenta, siempre en los primeros 3 meses, 4 meses, mire, muy lenta. A partir de la semana 12, esto tiene que estar relacionado con la fertilización, ¿sí? En tiempos de llenado, ejemplo, entre la semana 15 y la semana 22, aquí en este espacio, a ver si se deja correr aquí, no. Entre la semana 15 y la 22 aproximadamente, es la mayor tasa de crecimiento de ese grano, mire, la mayor tasa de crecimiento. Por lo tanto, esa planta tiene que tener todas las condiciones ideales allí, sobre todo con las floraciones buenas y muy buenas. Desde ahí ese fraccionamiento del fertilizante, de ahí esa dosis correcta, que esté limpio, que usted la pueda aplicar oportunamente, ¿sí? Y sugerencia, cada vez que hagan una aplicación para rollo, para broca, hay un potasio soluble del 85% de Yara, y lo digo con nombre propio porque esos alemanes son los berracos en producción de fertirriego. Entonces ese producto que siendo al suelo, ustedes lo pueden disolver en agua y se lo pueden mezclar a las bombas de aplicación foliar. Entonces, ¿qué pasa? Ese potasio les potencializa el llenado y si lo pueden hacer en este estado, mire, en este estado de puntilla o prefloración, hágale una aplicación, porque el potasio es el encargado de disminuir el aborto floral, es el encargado del llenado de fruto y les va a dar a ustedes más densidad del grano. Y en un momento determinado, ojo con este que es un error que sacaron eso, todo el mundo en verano corre a aplicar ¿qué? Urea soluble. Nitrógeno, error fatal. Es fatal aplicar nitrógeno foliar diluido, cualquier presentación, sea foliar o sea urea diluida. ¿Por qué? Porque la urea en español es como cuando usted se va para la costa. ¿Qué es lo que más toman en la costa, por ejemplo, para la sed? Olpar. Roncito. Sí, Olpar, roncito. Águila. Águila, ojo, cerveza. Ojo, porque cuando usted se va para la costa y toma mucho licor, sobre todo aguardiente o ron, ¿qué pasa con uno al otro día? Deshidratado 100%. Profe, o sea que Deshidratado. Señor, en este momento, cuando están en puntilla, es ideal. aceptable hacer la aplicación, así sea tiempo de verano, ¿no? No importa, al contrario, para allá voy. Es que para allá voy. Usted se me adelantó, para allá voy, Jorge. Cuando estemos aún en época de verano, acuérdese que automáticamente, ¿qué hace la planta? Cierre estomático. ¿Por qué? Para disminuir la deshidratación. Y usted empieza a ver que las hojas empiezan a volver verticales. La planta empieza como a dormirse. No es que se esté muriendo, es que ella se está autoprotegiendo de la deshidratación cuando las hojas son muy horizontales. Entonces, en ese momento, que vaya con esa floración o con esa puntilla y esté en verano, cero nitrógeno líquido o cero nitrógeno diluido. Cero. Porque usted está acelerando
la deshidratación de la planta y la pérdida de agua, porque usted le obliga a la planta que haga apertura estomática. Entonces, si ella hace apertura estomática, ¿qué hace la planta? Se deshidrata. En cambio, si usted aplica potasio, el potasio le acelera el cierre estomático, le sostiene la nutrición de la flor y le mejora el llenado del grano que usted tenga. Porque acuérdese que los granos verdes, hasta la semana 20-22, estos granos también hacen fotosíntesis, o sea que trabajan. Entonces, mire lo interesante, pero para eso hay que buscar, no potasio, en ese cloruro de potasio, eso en cierta medida está mandado a recoger. Esos son productos que son muy básicos. Hay que buscar fuentes de alta solubilidad. De pronto hacen un poquito la pela con un producto mejor para que esa planta trabaje realmente a una alta capacidad. Entonces, ese potasio ayuda por encima, ¿sí? Mejora las condiciones de asimilación y lo que veníamos hablando en algún momento, acuérdense, ese cuento que solamente es NPK, eso está mandado a recoger, mandado a recoger. Hay que hacer un balanceo real con fuentes secundarias y fuentes de micros, ¿sí? En cantidades tales que usted compense esas necesidades de esa planta y se van a dar cuenta. ¿Usted dónde se van a dar cuenta? En la conversión del café, en la densidad del café. Ahí se van a dar ustedes cuenta. Entonces, vale la pena pararle bolas al momento oportuno y al tipo de fertilizante que ustedes utilicen. ¿Ok? Muy bien. Víctor, una Señor. pregunta, Pueden aprovechar que estás hablando de fertilización. Sí. En algún momento creo que el curso pasado, tú nos mencionabas de que si estaba lloviendo, si uno abonaba y llovía, se perdía la fertilizante. Entonces, por ejemplo, con las maticas mías, el ingeniero agrónomo que me está asesorando me dijo que ya a los 4 meses había que abonar. Ya se cumplieron en este mes, debo abonar, pero entonces en la zona en Anolaima está lloviendo, de noche está lloviendo un poco, bastante, y en el día está haciendo pues unas llovinas relativas. Pero entonces Sí. la pregunta es, digamos en el caso mío, para saber cuál es el momento oportuno de fertilizar, aplicar el abono. Uno se despierta en el día y ve, hoy no va a llover. ¿Ese es el momento o cuál es el momento oportuno? Si a usted le llueve en la noche, al otro día aplique, sin problema. Lo que pasa es que el tema central ahí donde aparatos que uno debería de tener, o al menos con la estación meteorológica, es estar uno midiendo en tiempo real la caída del agua en la zona. Y en función de la cantidad de arena que usted tenga en su suelo, en la finca. O sea, esa unidad de suelo es importante. Si es un franco arenoso, si es un franco arenoso arcilloso, un franco arenoso limoso. ¿Por qué? Porque en la medida en que pasemos, digamos, si usted tiene 40% de arena, tiene 20% de limo y un 30% de arcilla, excelente, porque hay buena retención. Pero nosotros en el Quindío, por eso nuestros suelos químicamente son tan pobres, porque aquí el 100% de los suelos tranquilamente son arenosos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí todo lo que usted le aplique en grandes cantidades cae en más de 30 milímetros de agua, se la voltea. Entonces, aquí. Entonces, ¿eso qué nos lleva a pensar? Lo que hablamos en el momento. Profe, Señor. qué pena lo interrumpo. ¿Será que usted me puede regalar nuevamente el nombre del producto de Yara? Potasio soluble. Potasio soluble. Potasio soluble. De aplicación edáfica. Esos productos son del 80%. O sea, es que toda la línea de Yara, si ustedes van a preguntar, y no tengo ningún negocio con ellos, pero me toca decirlo con nombre propio. Porque es que a nosotros nos enseñaron a hacer mezclas de fuentes simples o lo compramos mezclado de fuentes simples. O sea, el empresario o el vendedor nos lo vende ya, usted ve el bulto, que usted lo ve negro, blanco, rojo. Ahí usted puede tener NPK físicamente. Cuando ustedes abren, por ejemplo, un 10-30-10 o un Yara, una producción, ustedes lo pueden ver un café clarito, todo parejo.
¿Qué quiere decir eso? Que son gránulos peletizados. Haga de cuenta que les voy a mostrar acá. Supongamos que esto es un gránulo de fertilizante. ¿Qué quiere decir eso? Es peletizado. Quiere decir que todos los componentes bien balanceados están internamente. ¿Y qué hay internamente? El grado o el número que dicen del saco de fertilizantes. Ejemplo, un 17, 6, 18, 2, 4, 3, 2, 1. Quiere decir NPK, calcio, magnesio y elementos menores. El número que ustedes vean en el saco se llama grado del fertilizante. Entonces, ahí es donde coge fuerza y es parte del tema porque ya me confirmó Juan Pablo Villota y él va a estar con nosotros de 1 de la tarde y le di la tarde porque yo sé que él se monta en el bus y no quiere parar. Entonces, para que ustedes vengan preparados, por favor, les pido, hay cositas que hay que ir diciendo. Acuérdense de todo lo que ustedes consideren de puntos personales. ¿Por qué? Porque hay unos cursos que vamos a dar que son intensos en el tiempo. Se darán los tiempos, los descansos, todo este tipo de cosas, pero necesitamos que traigan ropa cómoda, zapato cómodo, chancla cómoda para las señoras, las botas, el sombrero, la cachucha, el repelente, aquí pues por el clima no hay moscos pues ni jejen, pero todo ese tipo de cosas que ustedes mismos se conocen para que estemos muy cómodos. Entonces, ese día con él también le pedí el favor que habláramos de interpretación de análisis de suelos desde la otra óptica, no de la óptica convencional, sino desde la otra óptica de la necesidad del cultivo, en función de lo que hay. Entonces, cuando hablamos de peletizados, Camilo, haga de cuenta que usted está viendo el bulto de un solo color, todos los gránulos, y todos los elementos están incorporados por dentro. Por eso es la diferencia, y son rápidamente asimilables. Entonces, compañías, por ejemplo, como los israelitas, compañías como los holandeses, compañías como los alemanes, son muy fuertes. Los noruegos, por ejemplo, acuérdense que los noruegos sacaron un producto también que era espectacular, que llamaba de marca Vikingo, ¿sí lo recuerdan? Que era marca Vikingos, un fertilizante. ¿Alguno lo conoció? Marca Vikingos, producto espectacular. O sea, de la línea, por ejemplo, el Remital, que es un producto excelente. Entonces, en ese orden de ideas, en la medida que uno pueda, hay que apoyarse en esas herramientas para que empecemos a hablar de agricultura de precisión. Entonces vuelvo a esta gráfica. Entonces miremos que en la semana, entre la semana 15 y la 22, mire, la curva de crecimiento no es gratuita de este grano. Ahí es donde ustedes deben de estar muy juiciosos en cualquier actividad, llámese para broca, semana 12, semana 11, depende de donde nosotros estemos. Si estamos en zona de 2000 metros, pues seguramente la época crítica no son 90 días, pueden ser 14 semanas, pueden ser 15, o ni siquiera en zonas muy altas la broca aparece porque el frío la controla. Tema roya. En el tema de crecimiento de la roya, perdón un segundito que aquí estamos, a si me la encuentro por acá. Perfecto, aquí la tenemos. Entonces miremos esta, por ejemplo. ¿Estamos viendo allí? ¿Sí? Sí, profe, por ahí. Ok, perfecto. Miremos que la tasa de crecimiento, entonces, don Carlos, miremos aquí en esta parte baja, mire la floración, Sí. ¿sí? Mire cómo se va generando el crecimiento del grano, las etapas en que va pasando y correlacionémosla con las hojas superiores. Mire, en la medida que va habiendo floración, me están indicando las tasas de crecimiento del grano en función del uso de la hoja, porque la hoja es la bodega que transforma, almacena y envía. Sin, primero que café, hojas. Siempre. Víctor, Primero, la foto que está al lado de la flor, que flor. tiene una banda horizontal azul, la siguiente foto es la tal puntilla. Espérate. Esta. Sí. Espérate, a ver, yo abro esto mejor porque ya mis ojos no me dan. No, ahí deberíamos de estar mostrando granos en fósforo. Vamos a ver si me da.
Vamos a ver si esta me da aquí. Una presentación. Vamos a ver. Vean, aquí de rebote me encontré esta presentación. Vamos a mirar esa gráfica. Perfecto. No la estaba buscando, pero la encontré. ¿Estamos ahí, sí o no? ¿Estamos bien? Sí, sí. Ok. No hablemos de nombres técnicos. Hablemos de semillas de rocha. Mírenla acá. Esto que están viendo acá es aumentado muchas veces en microscopio. Esta es una semilla, haga de cuenta un frijol, que se va a depositar por el en vez de la hoja y va a comenzar a crecer. Haga de cuenta el ensayo de la escuela de nosotros, donde nos colocaban el frijol con el algodón en agua para ver el crecimiento. Es la misma situación que se presenta. Nomás hay humedad, tanto en la hoja agua, y hay humedad relativa alta. Miren lo que pasa. Esta semilla, vean, aquí está. Y miren lo que yo les decía de la raíz. Entran por los estomas. Perfora, entra por el estómago como los poros de nosotros. Y miren lo que sucede. Genera una raíz en la cual hay un tejido dentro de la hoja que llama el tejido de empalizada, que son los depósitos nutricionales donde se hace la fotosíntesis celular. Es para no profundizar mucho en términos. Entonces, ¿qué sucede? Estas son bombas de succión, parásitos obligados, que ellas van y se pegan allá y empiezan a succionar, a succionar. Al ir succionando, miren lo que pasa, lo que les decía ahora. Esta mancha, Camilo, es la que se ve al trasluz. ¿Estamos? Sí, señor. Camilo, ¿se voló? No, No, ni no más se va a volar. faltaba. Bueno, esta mancha es la que uno coloca la hoja al trasluz con el sol. ¿Estamos viendo el polvo color ladrillo? No, ¿sí o no? Pero mire que esta mancha es el resultado de este trabajo al interior de la hoja, de este trabajo, de succionar, succionar, succionar y destruir. Entonces, ¿qué pasa? Hay la clorosis. Cuando yo dejo pasar este estado, a que yo volteo la hoja y ya observo con el dedo, con el ojo, con la lupa, y veo el polvillo, que uno sopla y ve el polvillo, este hongo ya creció, se reprodujo como el frijol, produjo más vainas y salió más frijol. Estos son más semillas de frijol. Mire, liberación del inóculo. Cada huevito de estos, que son millones, millones que están aquí, son esporulados que los lleva el viento, el agua, el hombre, el perro, todo mundo. Y cada una de estas es esta misma, roya. Vuelve y cae y vuelve y comienza el ciclo que llama la incubación. ¿Hay un periodo de latencia? Claro. O sea, dormancia. Ella queda allí esperando a que estén las condiciones. Y mire lo que decíamos, incidencia. Incidencia es presencia, simplemente. Una mancha, una sola de estas en la hoja es incidencia. Hay presencia ya de la roya. Intensidad. ¿Qué porcentaje de intensidad le colocamos a esto acá? Por ahí un 60%. Y de pronto un poco más. Si Están los partiéramos cuatro cuadrantes de la hoja. están los 4 cuadrantes. Esta hoja ya no se salva, don Carlos. Esta hoja ya, usted va para el suelo. Vamos a pegar una pasadita rápidamente. Mírenla, aquí está. Mire, semana 1, ojo, evitando etapas explosivas de la roya. Semana 1, mire. Y si me devuelvo, esa semana 1 es esta mancha, después de la esporulación del desarrollo de este crecimiento del hongo. Entonces, es una enfermedad bastante seria. Miremosla acá. Incidencia de roya del café. Evitar esto, paloteo. Bueno, el monitoreo, que ya lo venimos hablando. A ver. Bueno, miremos esta gráfica, que era lo que me estaba preguntando don Carlos. Pero efectivamente, es lo que se llama granos fósforo, ¿sí? En la cual, mire que hay una relación directamente proporcional
entre la floración y el crecimiento del grano versus el crecimiento de la hoja, intensidad del daño de roya. En la medida que la hoja crece y trabaja más para mandar los alimentos al grano para el llenado, en la curva que vemos ahora, el llenado del grano, las hojas se debilitan. Y en la medida que la hoja se debilita, la roya ataca con más fuerza. Entonces, por eso, al final de la cosecha viene el paloteo y se cae la hoja. ¿Por qué? Porque la roya es un parásito obligado que se aprovecha de la debilidad de las hojas cuando pasa la cosecha y se incuba durante todo el desarrollo del crecimiento del grano. Muy similar sucede con el tema de la broca. La broca, como también es parásito, entre comillas, obligado del grano, en la medida que el grano adquiere, mire, si floreció aquí en abril, entonces tenemos a mayo, a junio y a julio, o sea que estaremos marcando por acá, mire, estaremos marcando por acá la época crítica bajo condiciones normales de un posible ataque inicial de broca. ¿Qué hace uno por costos? Puede trazar una media entre la edad de la floración y la aplicación para roya si tengo susceptibles y entre la época crítica para broca y uno puede hacer la mezcla de los dos productos. Son compatibles, no son excluyentes, se puede hacer la tarea. Ahí quedan ustedes el ejercicio. Entonces, mire que aquí al menos estamos viendo una pústula. Seguramente si esta hoja la colocáramos al trasluz, posiblemente iríamos a mirar las manchitas que vimos ahora cloróticas, pero desafortunadamente el cafetero espera esto. Y peor aún, esto. Y de aquí para arriba, seguramente va a haber unos daños bastante fuertes, ¿sí? Y esto genera unos disturbios en el cultivo porque vienen otros problemas. La deficiencia de magnesio, la presencia de la deficiencia de fósforo, de potasio. Y si no hay hojas, no hay nada. No hay nada. Antes que frutos, hojas. Así como decían los abuelos ganaderos. Antes que ganado, pasto. Pasto. No sé si ahí, vamos a ver qué más hay acá. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Ok. Muy bien. Entonces vámonos de nuevo. Bueno, ¿a dónde estábamos? Ok. En ese orden de ideas, podríamos decir que nos podemos atrever a pensar con el ejercicio, por ejemplo, de estas floraciones que nos compartió Miller. Hagamos una aproximación. Si bajo condiciones normales yo le coloqué 8 meses, una semana, 8 meses, 10 días. Profe. Entonces, tentativamente, según calendario, esta finca, en estas fincas, florecieron en estas épocas. Cuarta semana de octubre, cuarta de septiembre, aquí se repitió, agosto, septiembre, octubre. No puedo decir qué calificación es, porque desconozco esta cosecha para ellos allá, pero para el ejercicio que queríamos ver, y de acuerdo a lo que hemos analizado, supongamos que esta floración fue muy buena, ¿cierto? Muy buena, esta floración. Digamos que esta fue buena, que esta fue regular, regular. Aquí digamos que fue muy buena para doña Yadira. Buena, Profe, ¿sí me regular, escucha? escasa. Señor, Profe. ¿quién habla? Señor. Miller, sí, estoy por aquí, sino que tenía un problema con el micrófono. Pensaba que estaba aportando desde las 6, pero bueno, por aquí estoy, profe. Listo. Bueno, Estaba sí. analizando por lo menos
la cosecha de Yadira del 15/06/2021. Ese es un Caturra. Esa, correcto. Nos dio un 17% de merma entre cisco y cáscara, con un 87 factor de rendimiento sobre malla 13-14, y tuvo una incidencia de broca del 2% sobre 300 gramos que trillamos nosotros. Café muy bueno. Ujú. Ahora, cuéntenos un poquito al grupo las condiciones de la finca Doña Yadira. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Esa está a 1900 sobre el nivel del mar, está tirando un poco sobre la parte del valle, sobre el Patía. Es una soca ya del tercer año de cosecha, y es un café que le hacen un control con biológicos y también curativos para roya. ¿Alguna pregunta del grupo para Milla? Mire que eso es importante. Mire los resultados de un café. Me imagino que ella será muy juiciosa del café que coge y de ese manejo post cosecha de lo que recoge. Mire, hicieron un control biológico, aplicaron un sistémico. Es un café de 3 años que para esa zona apenas está comenzando a producción. ¿Sí? Sí, está ya en producción, y además es un café que para nosotros nos ha dado, para el exterior, para Estados Unidos, nos da siempre 85,5, 86, y una vez llegó hasta 87 en taza. Excelente. Pero, ¿qué proceso post cosecha? O sea, normal, la cosecha lo están dejando maduración hasta que llegue a punto. Actualmente estuvimos aplicando pues refractómetro entre maduración 19%, se está lavando sobre, ya después de ¿Grado gris de cuánto? 19. 19 para cosecha, ¿no? Sí. Maduración. Y entre 9 y 10 ya para lavado. Y lo secan en bandejas con secador, con parabólica. Ok. Más o menos unos 12 días de secado, de 12 a 14. ¿Flotan? Sí, claro. Ok. Entonces, miremos que me gusta mucho el ejercicio porque mire que muchos de lo que estamos de pronto compartiendo lo están haciendo. Y esos procesos hay que estandarizarlos. Y esa información ella tiene que tenerla de primera mano. No solamente cuando marque el defecto, es que llaman al productor, vea, lo rechazamos porque es que no cumple. No, al contrario. Hay que decir lo bueno también. ¿Por qué? Porque entonces ya uno se va para campo a pensar dentro de esos defectos y dentro de los resultados de tasa. Lo primero que uno debe hacer como productor es que debe de hacer una taza de café del sistema tradicional de producción que ustedes tengan y de secado, como salió la primera vez, del bulto, mejor dicho. Que es que seguramente me van a castigar, me dan una taza sucia, no importa, pero que le digan por qué está sucia, cuánto salió de pasilla, cuánto salió de broca, clasificar los defectos, la humedad, porque todo ese ejercicio, entonces, ¿qué hace el técnico? ¿Qué hace el acompañante que lo esté asesorando? Uno coge toda esa información y empieza a mirar hacia dónde me tengo que devolver. Y muchas veces llega uno a campo, uno encuentra el problema donde fue. Muchas veces, por decir algo, digamos, sacó la el motor de la despulpadora y tocó dejar ese café, tocó dejarlo en blanca para alternativas de procesos y ese café, por decir algo, tiremoslo para natural, ¿sí? Hagamos un proceso anaeróbico, así sea en bolsas de basura, pues, si no tenemos Grapefruit ni Ecotac, nada de eso, busquemos alternativas. Pero de eso pocas veces nos han enseñado. Solamente desfermente y pare de contar. Ahora, que tengo problemas de maquinaria, ponga
póngalo a fermentar en cereza. Entonces volteé el proceso. Ahí necesitamos del acompañamiento de ustedes en cada localidad. Y más ustedes que están en especialidad y van surgiendo microlotes interesantes. Entonces, en este orden de ideas con relación a esa semana, yo preguntaría, si para doña Yadira esa floración fue la primera semana de octubre, de lo que hemos visto hasta ahora, y ella hizo control, menos Miller, los demás pueden opinar. Entonces, ¿en qué momento se supone, y luego Miller nos dice si tiene fechas de la aplicación del control para roya? ¿Cuándo debió haber hecho ya la primera aplicación para roya si la floración fue la primera semana de octubre? Y supongamos que fue regular o esta que fue buena. ¿Cuándo debió haber aplicado? ¿A las 4 semanas? O sea, según 90 días. La primera semana enero. de enero. Hablemos primero hablemos primero en días, después de la floración, ¿a los cuántos días? 90 días. Dice que Jorge, 90. Pues dice esa es que la 70 días, literatura. pero la 70 primera se días. hace los 40. Yo diría que a los... Mire que hay un tema interesante de discusión, ¿sí? Bien interesante. Si es biológico, se hace para mí la primera, pues por lo que nos han enseñado a los 70, pero yo lo haría a los 40 días, 40 entre 40 y 50 días. ¿Por qué? Se está iniciando todo. Y un Es refuerzo. correcto. Ojo, si estamos hablando de preventivos, mire que bajo condiciones tradicionales se recomiendan 3 aplicaciones, pero también el cambio climático, ojo con eso, el cambio climático y ese calentamiento en ciertas zonas ha aumentado la temperatura, ha aumentado la humedad relativa. Entonces yo no me puedo quedar en el mismo pensamiento de hace 10 años. Sí, hay una base de estudios muy interesante, pero volvemos a lo mismo, su localidad, cómo se está comportando. Entonces yo diría que si estamos hablando de clorosis y evitar que el hongo salga, yo no puedo esperar 90 días. 90 días en algunas zonas donde, digamos, sea más templado, la temperatura sea menor, la humedad relativa sea baja. Pero si hablamos de zonas donde sean temperaturas de 22 grados, 20 grados hacia arriba, la humedad, y fuera de eso, súmele que la altura de la finca es más baja. También. Entonces, mire que necesitamos conocer la radiografía de mi territorio. Y en este caso, por ejemplo, varios que manejan diferentes localidades o diferentes veredas o diferentes fincas, ojo con eso. No cometer el error de sacar un modelo estándar para todo el mundo, porque se las cobra el productor, se las cobra. Uno no puede sacar modelos para todo el mundo. Cada localidad, cada microcuenca, cada territorio, cada microclima tiene sus características. Por eso la fisiología del cultivo es diferente en cada localidad. Por eso las cosechas son distintas. Por eso la producción cambia, por eso los grados gris se alteran en algún momento. Las hojas cambian de la misma variedad. Si estoy a 1100 metros, 1200, hay más hojas, menos tamaño. Y si me subo a la tierra de Goro o a la de Miller, que está a 2000 metros, hay menos hojas, más grandes, más suculentas. Mire que hay una cantidad de cosas de observación que la planta le cuenta a usted y le pregunta, ¿qué vamos a hacer este año? Y como le decían estos días a Camilo, usted termina la cosecha y usted tiene que sentar a hablar con el cultivo cómo quedó, aporreado, muerto de hambre, cansado, agotado, como cuando uno se va de viaje 3 días sin comer. O se sienta uno con el cultivo a charlar cómo nos fue. Y que el cultivo esté relajado, que se vea bonito. Es que uno se va para el cultivo y uno ve el cultivo bonito. Lo ve tranquilo, no lo ve estresado, sin deficiencias. Entonces, debemos cambiar porque muchos de nosotros le delegamos toda la responsabilidad al señor de la finca. Y él hace su trabajo muy bien hecho hasta donde él comprende y cree. Muy bien.
Salgámonos de aquí. Víctor, dijiste preguntas, tengo una pregunta para Miller. Él dijo que hubo presencia de roya en esta finca, esta señora Yadira. ¿Sabes de pronto el porcentaje del ejercicio que estamos haciendo marcado en rojo? ¿Qué porcentaje de roya tenía ella? Pues la verdad no se ha hecho no se ha hecho una marcación de roya, sino que se hace una aplicación a los 60 días de floración, se aplica el primer biológico, a la otra vez al 90 días y 120 es la aplicación de biológico, y se hace un control químico pasada la cosecha, buscando eliminar las hojas ya que han pasado toda la cosecha para recuperación. Esa es la época que se aplica ya un químico. Sí, pero entonces no, el porcentaje era alto, medio, bajo. No, es bajo, sí. Yo les compartí una foto ahí al grupo no es de ella, pero es del hermano que queda a 2000 metros y esa más o menos se puede ver un poquito la incidencia, que es muy baja. Muy buena. Una foto Gracias. muy bonita. Pero esto tiene un efecto de aires calientes en esa zona, a pesar de la altura. Sí, claro, sobre todo lo del río Patía nos da por el lado de acá de Excelente. Nariño. Uh-huh. O sea que la humedad relativa de pronto sí es un poquito alta, pero se ve un estado muy bueno. No se le ve ni siquiera, no se ve ni siquiera, no se ve muerte descendente, no se ve gotera, no se ve mancha de hierro, se ve una que otra en la parte baja, pero una muy buena producción. Sí, Desde sí, 3 años. sí, este sí va para 3 años, ya pasando el cuarto año, porque pues Ajá. estamos un poco alto. Y en las puntas de la cosecha hacia arriba se alcanza a ver una media incidencia de algunos puntos de roya. Sí, y esas rojas que están ahí es fósforo. Sí, De claro. pronto hay que entrar a revisar la limitación de fósforo que se manifiesta, la deficiencia de fósforo, Uh-huh. pero se puede compensar. Bueno, muy bien. Te Gracias. voy a volver al otro esquema. Aquí también pues hice un ejercicio, otro formato, evaluación del otro método. Aquí estoy colocando otro método, que es el método de los 60 árboles mínimo, en zigzag, en cruz, en X, etcétera. El encabezado lo mismo, la información de la finca, porque esto es importante. Muchos tienen la disciplina, otros de pronto no, pero es sumamente importante esos datos, por ejemplo, el cuaderno de recolección de café, así sea al día, o quiliado o galoneado, hay que tenerlo. Los que son galoneados, pues al menos siquiera 3 veces en la cosecha deben de pesar ese galón. Si ese galón es de 15 kilos, de 17, de 20 kilos, o muchas veces por la fui en una finca y pesé el galón y sacamos 2 duendes de lo grande que era, lotes de 22 kilos. Entonces pagan 4 latas por arroba y al trabajador. Y la lata pesa 22 kilos, o sea, 88 kilos. Entonces miremos que ahí lo que llaman, lo que normalmente es un término que es incorrecto, de café con galones, que se paga lo que no es. Pagan 4 latas por una arroba y normalmente cuando es un café muy bueno, uno está alrededor de promedio, 60, 62 kilos por arroba, y hay una diferencia de 20, 18, 15 galones kilos de cereza, que alguien dice que es la ganancia, ¿no? Es un café que se está dejando de pagar. Y si estamos hablando de cafés especiales, yo creo que el trabajador, que es el que está haciendo la tarea y lo hace bien, en vez de quitarle, hay que darle, porque es el que hace la tarea por nosotros. Uno puede tener el recurso, puede tener la herramienta, la maquinaria, puede tener todo, pero si no hay personal idóneo, no hay nada. Y lo hemos vivido de carne propia. Entonces, en este otro orden de, de evaluaciones, ya ustedes escogen si el método 1 o el método 2. Entonces aquí marqué 60 árboles, aquí está, 60 árboles por hectárea promedio. Y el mismo encabezado, total de hojas por rama. O sea, aquí ya tomarían sino una rama con buenas hojas por árbol.
una rama. Serían 60 ramas. Y en esas hojas con roya por rama, o sea, dentro de esta misma, ejemplo, que tengamos 34 hojas, es por ejemplo en el árbol 1, en esa rama que yo cogí productiva, 34 hojas totales y supongamos que hayan 4. Y así sucesivamente llenaríamos el cuadro, ¿sí? Y cuando es para broca también, como hablábamos en la pasada y en esta, este formato pues da la opción de uno al menos marcar el lote en su recorrido, ¿sí? Que queda como una evidencia de que, por ejemplo, yo lo hice en esta ocasión, supongamos, digamos que yo lo hice en esta ocasión, atravesé el lote, ¿cierto? Atravesé el lote, por ejemplo, ¿sí? En otra ocasión, supongamos que lo hice en zigzag, ¿sí? La idea es uno, cada vez que haga un recorrido, tratar de cambiar, digamos, la orientación. ¿Con qué fin? Con el fin de que cada vez que uno haga la lectura, pues uno pueda ir dándole la vuelta a todo el lote, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces miremos que no necesariamente uno tiene que estar cada mes dele, que hay que marcar las floraciones. ¿Para qué? Para que según la localidad, y me parece muy válido lo que ustedes dicen, depende si es un biológico, acuérdense que a los biológicos hay que darles la oportunidad. Si tomamos el caso de broca, usted puede solamente trabajar controles biológicos hasta un 2% que tenga nivel de infestación por broca. Lo mismo está sucediendo con roya. Miren que con roya somos más estrictos. Cuando yo encuentro que tengo posiciones o tengo incidencia ya de un 3%, yo no puedo dudar. Hay que hacerle. Porque miremos que en 8 días ya hay clorosis y en 15 días ya hay esporulación otra vez. Entonces, el modelo que tenemos en el libro de las 122 páginas, nos están hablando de un manejo estándar de 90, 135, 180. En el video del lunes que decíamos, el martes, que ellos inclusive arrancan en 60 días y les ha tocado hacer una cuarta aplicación. Todos aquellos que tengan susceptibles tienen que ser mucho más juiciosos en este ejercicio. Porque si no, perdemos. Muy bien. Vamos a irnos de una vez, ya para dejarlos en... ¿Dónde está? Aquí. Vamos a irnos a mirar el taller y ya va siendo tiempo de ir mirando resultados de cómo vamos. Listo. Aquí lo tenemos. Estamos en pantalla ya, ¿sí? Sí. Sí. Ok. Podríamos decir que el ejercicio de calibraciones, tanto para arbences como para enfermedades, y en el caso de enfermedades puede ser una situación muy similar al caso de las plagas, ¿sí? En este caso, les monté 2 talleres, uno para arbences y otro para manejo de roya, ¿sí? Entonces vamos a leerlo. La intención es que lo trabajen, por favor, o sea, las personas que de pronto no están en campo, no tienen finca, pues con mayores veras tienen que rayar más, porque si no, ¿cómo aprendemos? Y en los grupos que se organizaron muy bien, donde hay un productor, pues entonces nos dejemos orientar como hicimos en el trimestre pasado. Entonces vamos a leerlo y ya se los comparto al WhatsApp. Desde el manejo hay 2 talleres, uno para arbences y otro para roya. Dice, un lote de café
con 6.500 plantas de 8 meses de edad, sembrado con semisombra al 50%, presenta raíces tipo hoja angosta y hoja ancha. Predomina batatilla, escobadura, coquito, pasto estrella, gramalote, con alturas de 50 centímetros en promedio. El plato está cubierto de arbences. Topografía pendiente, que sugieren de manejo integral de forma ordenada. 2. Si deben aplicar un herbicida, ¿cuál aplicar? Dosis. ¿En qué momento? Tipo de boquilla. ¿Qué manejo apropiado del equipo? 3. Si debe aplicar a todo el lote, ¿cómo definir la cantidad de agua por hectárea? ¿Cómo hacerlo en la calibración? Por lo tanto, ¿cuánto producto químico debe comprar? B. Manejo de roya del café basado en el manejo del calendario. El lote de café tiene 3.2 hectáreas en variedad susceptible a roya. Aquí les di una densidad, pero aquí estamos hablando de susceptibles, o sea que independiente de la variedad son susceptibles. Altura de la finca, 1.350 metros sobre el nivel del mar. Humedad relativa promedio, 80%. Temperatura del sector, promedio, 22.5 grados centígrados. Efecto de aires calientes en el día y fríos en la madrugada. Edad del cultivo, 20 meses. Variedad caturra, acá las coloqué. Distancia de siembra, 1,40 por 1,60 al cuadro. Las floraciones ocurrieron así. Junio, segunda semana. Julio, primera semana. Agosto, primera semana. Agosto, segunda semana. Calificación, regular, buena, muy buena, muy buena. Entonces hay que llenar esto. Fecha de control. Químico, según floración. Producto, dosis, boquilla. La boquilla es la referencia para poder definir la descarga. Análisis. ¿Cómo definir cuándo aplicar según calendario de acuerdo al clima? ¿Cómo definir cuándo aplicar según fechas de floración? ¿Cómo definir el volumen de agua según la densidad y la edad del cultivo por hectárea y por todo el lote? ¿Sí? O sea que hay que calcular el agua que se va a llevar las 3.2 hectáreas. Definir qué máquina emplear, qué boquilla usar, qué presión emplear, cuánto producto comprar para el lote de 3.2 hectáreas. Recomendar al productor el mejor manejo. Y lo hice por aparte. Si usted en otro predio encontró 2.5% de roya, describa cómo se puede obtener este nivel basado, cómo se puede obtener este nivel basado en una evaluación de campo. O sea, aquí nos están dando el resultado final. La pregunta es, ¿cómo se hizo para llegar aquí? ¿Preguntas? Preguntas, muchachos. Profe, una pregunta. ¿Lo vamos a realizar como estábamos en el grupo anterior o vamos a hacerlo individual? Pues a ver, me gustaría que fuera en grupo, pues para que haya trabajo colaborativo. Pero también quiero decirles, si hay algún estudiante que no trabaje y que simplemente présteme el taller, no lo prestan. Porque es que he notado que de pronto algunos estamos allí, pero como que no estamos. Entonces, si de pronto el grupo no trabaja, entonces trabaja solo. Víctor, ¿no sería mejor individual? Porque, por ejemplo, así todos rayaríamos, y yo que Claro. pues obviamente... Me parece excelente que salga de ustedes mismos, porque es que parte del ejercicio que quiero que hagamos en octubre es enfrentarnos al tablero, como hoy llevo ya 2 jornadas después de 2 trimestres con otro grupo que ya hoy tuve oportunidad de volver al SENA, y hoy los cogimos en el tablero, y la mitad del grupo no fue. ¿Por qué no fueron? Porque sabían que los iba a coger en el tablero y sabían que lo que me estaban diciendo en la pantalla era puro cuento. Entonces todos se enfermaron hoy.
la mitad del grupo. La otra, la mitad del grupo hoy se enfermó porque sabía la Groverfio, Pandemia, El pandemia. profe Groverfio, ahí lo tenemos en primer turno. Y Camilo, me imagino que ya está en el Ecuador. Ah, Está No, comprando señor, un dron. está aguantando frío en Manizales. entonces el día que nos veamos, ese día tarde que temprano, allá nos cojo. Señora, En octubre, profe, por eso, en octubre. En sí, octubre en nos octubre no aceptamos el en octubre nos desquitamos. Ok. Ahora me imagino que de aquí a mañana le dicen a Jorge cuántos no van a venir. terrible. Muy bien. Entonces se los voy a pasar ya al WhatsApp y listo. Profe, una La idea es que, pregunta. señor, ¿Cuáles son los microorganismos antagonistas de la roya? a ver, en este momento el tricoderma es uno, está también el Paesaelomyces y hay otra lista, hay una lista interesante. Entonces, pues por ahí tengo el documento que me mandó Juan, no sé si se los compartí. Yo les había compartido el de biodinámica del suelo el trimestre pasado, ¿cierto? La presentación que yo les mostré. Sí, ahí hay una listica grande, hay como unos 10 que se pueden trabajar. Pues si la requiere, en este caso, pues volvemos y la buscamos. Profe, vuelve y reenvíenla, que estamos muy viejitos, ya nos olvidó. Bueno, listo. Te espéreme, por favor. Yo ya al WhatsApp, espere que para que quedemos todos claros. A ver. Pues, me parece importante la sugerencia que cada uno lo trabaje, porque es que trabajándolo nos vemos en la necesidad de, acá, de ir a leer de nuevo, a mirar los apuntes, a coger el libro, y seguro que así aprendemos más. Claro, y raya uno más y tiene más preguntas para el momento, para el lunes que ventilemos, en este caso, los resultados del taller. Perfecto. Sí, Parece muy bien. mi opinión también sería, les preguntaba al grupo, pues, un grupo bien interesante que trabajamos en el anterior. Y cuando aportamos todos en grupo, pues si uno tiene dudas, que el otro compañero le apoya y así pienso que aprende más uno. Porque a veces solo uno, si tiene una duda, se queda con la duda y comete el error. No, lo importante para todos es que avancemos. O sea, yo diría que si bien tenemos limitaciones por el tema de la virtualidad, pues vamos a tener un tiempo de encuentro físico, pero mientras tanto vamos perfeccionando la práctica, basados en los ejercicios de cada uno de ustedes. Y seguramente, como dice el profesor Carlos, pues uno va tomando nota de las inquietudes, pero si uno ni se atreve a hacer el ejercicio, pues no van a haber dudas, porque no se atreve uno a hacer la práctica. Listo, ahí ya revisen por favor el WhatsApp. Ahí ya lo envié. Sí, ya está el taller. Listo. Entonces, manos a la obra y ahí quedamos hasta el lunes si Dios quiere. ¿Listos? Excelente. Ok. Listo, profe, profe. una pregunta. Señor. ¿La evidencia la enviamos el día lunes o simplemente hacemos como un... No, vamos a tratar de que lo resolvemos, que quedemos todos listos y lo subimos a territorio. Lo subimos allá, para que nos quede ya como actividad el ejercicio. ¿Listo? Ah, ok. Ok. Listo. Oh, pues, profe, muchas gracias. A todos, Feliz buenas noche. noches. Ok, gracias a todos. Feliz noche a todos. Buenas noches, profe y compañeros. Gracias, feliz noche. Hasta luego. Buenas noches a todos. Igualmente.